Reddit pregunta: ¿qué está desapareciendo lentamente y nadie habla de eso? Mi abuela solía decir que no estás aburrido, eres aburrido si me quejaba. Ve a buscar algo que hacer. Claro, esto era una granja en Alberta, así que si los hombres estaban sembrando o cosechando o lo que sea, era un poco lento. Así que ibas a acariciar una vaca o dibujar algo. También pilló a mi hermano y a mí peleándonos a puñetazos y no intervino en lo más mínimo. Decía, dale muchachos. Era de la vieja escuela antes de que eso fuera un término. El abuelo, su marido, condujo un tanque en la Segunda Guerra Mundial desde Egipto hasta Italia y Francia. Dios, cómo los extraño. Perdón por divagar, pero voy a publicar esto de todos modos. Cuando era chiquito, el aburrimiento era cuando más creativos nos poníamos. Reflexionábamos sobre la vida, teníamos mejores ideas. También es durante ese tiempo muerto que procesamos y realmente absorbemos información, ideas y conceptos. Cuando mis hijos dicen que están aburridos, les respondo, qué bueno. Cuando mis hijos dicen que están aburridos, mi respuesta es, qué bueno. Aburrirse es lo mejor que te puede pasar, disfrútenlo. También hablamos sobre la paciencia. Paciencia significa que está bien esperar. Como educador, veo día tras día a niños a los que le han dado pantallas y le han dicho, a la mier, desde que aprendieron a hablar. Hace una gran diferencia. El aburrimiento. Hoy en día casi no existe ningún incentivo para que un niño cree sus propias historias o invente cosas por sí mismo. Todo se le sirve directamente como contenido en una pantalla. Videos, juegos, redes, todo está ahí, listo para consumir, sin que el niño tenga que usar demasiado su imaginación. Yo trato de hacer un esfuerzo consciente por dejar que mis hijos se aburran de vez en cuando. Cuando me dicen que están aburridos, simplemente les respondo, está bien. Eso es tu cerebro diciéndote que necesita hacer algo, que necesita ejercitarse. Entonces les sugiero que vayan a buscar algo que hacer por su cuenta. Y casi siempre pasa lo mismo, media hora después aparece en la mesa un cómic hecho a mano, un dibujo nuevo o alguna construcción de Lego que inventaron ellos mismos. Es increíble lo que puede surgir cuando el aburrimiento les da un pequeño empujón para crear. Por eso, si algún día tengo hijos, probablemente no les daré una tablet o un celular, al menos hasta que considere que ya tienen la edad suficiente para manejarlo con responsabilidad. Cuando veo a niños muy pequeños pegados a una pantalla, no puedo evitar sentir cierta preocupación. Entiendo que a veces sirve para mantenerlos tranquilos unos minutos, pero en el fondo siento que no es lo mejor para ellos a largo plazo. También creo que esto tiene mucho que ver con la cultura de la gratificación instantánea en la que vivimos hoy. Todo es inmediato, entretenimiento, información, distracciones. Claro que hay muchísima gente creando cosas originales y realmente interesantes. El problema es que, como hay tanto contenido, muchas veces terminamos consumiendo lo que es más popular o lo que está de moda, en lugar de tomarnos el tiempo para descubrir algo diferente o más creativo. Cuando yo me aburría antes, agarraba la guitarra, dibujaba algo o hacía una pequeña tira cómica. El aburrimiento era el punto de partida para crear algo nuevo. Ahora, en cambio, a veces resulta mucho más difícil encontrar la motivación para ser creativo cuando siempre hay una pantalla lista para distraernos. Todo es una suscripción. ¿Para qué ser dueño si puedes rentar? La transacción nunca termina y las corporaciones pueden sacar dinero de tu cuenta sin parar. Y no te importará porque ni siquiera te darás cuenta de que está pasando gracias al pago automático. Estoy en proceso de armar mi propio servidor de medios. Crees que necesitas terabytes de datos, pero yo no voy por RAWs ni videos 4 Kelvin. Tengo 100 películas en calidad HD guardadas y unos cuantos miles de canciones, la mayoría en álbumes, pero un buen número son solo sencillos o pequeñas colecciones que he ripeado de varios lugares a lo largo de los años. Tengo 1.5 terabytes de almacenamiento ahí y ya voy como a la mitad. En mi empresa usamos MS365 y alguien tuvo un problema, así que conecté una memoria USB con Office 2007 y obtuve sus archivos sin problemas. OpenOffice funciona igual de bien para esto. La idea de una suscripción en un carro me parece rara. Como eso del piloto automático de Tesla que cada nuevo dueño tiene que comprar. A la mierda con eso. Los dueños de tractores llevan años jailbreakeando su hardware para desbloquear o activar cosas que ya vienen integradas.
El que me da risa es el de las luces y asientos de BMW, al parecer vienen de fábrica con los asientos calefaccionados y las luces que se ajustan solas, pero hay un bloqueo de software que evita que funcionen, así que mejor rompes el software en vez de pagar anualmente por el lujo de no encandilar a otros conductores. Literalmente he estado tratando de combatir esto, poco a poco pero seguro. Por fin me compré un reproductor MP3 y estoy agrandando mi archivo de música para poder deshacerme de Spotify. De verdad quiero llegar a un punto en el que pueda tener un teléfono tonto y no depender de tantas suscripciones y todo eso. Las mariposas. Recuerdo que cuando era chica, en verano había un montón de mariposas por todos lados. Era algo completamente normal verlas volar por los jardines o los parques. Pero ahora siento que cada vez hay menos. Es una de esas cosas que uno nota con el tiempo y que da un poco de tristeza. Una buena forma de ayudar a que regresen es plantar flores nativas de tu zona. Nosotros hicimos eso la primavera pasada y fue increíble el cambio. Para mediados del verano, todo el jardín estaba lleno de mariposas blancas y azules revoloteando entre las flores. Parecía otro lugar. Y no solo mariposas, también empezaron a aparecer luciérnagas. De hecho, hace un tiempo estaba tratando de explicarle a mi hijo qué eran las luciérnagas y me di cuenta de lo extraño que era que nunca hubiera visto una. Sobre todo porque le fascinan los insectos y le encanta pasar tiempo al aire libre por la noche. Cuando yo era pequeño, era muy común verlas brillar en el jardín durante las noches de verano. Era algo casi mágico. Si alguien quiere ayudar un poco, de verdad recomiendo buscar plantas nativas que atraigan mariposas. Incluso si solo tienes espacio para un par de macetas en un balcón o patio pequeño, puede marcar una gran diferencia. Nosotros rehacimos nuestro jardín hace un par de años, quitamos algunos pastos ornamentales y varias plantas invasoras, y en su lugar plantamos flores nativas de la región. Desde entonces, el cambio ha sido enorme. Las abejas y las mariposas aparecen por todas partes, y el jardín se siente mucho más vivo. A veces pequeños cambios así pueden ayudar más de lo que imaginamos. Paciencia. Trabajando como cajero, tocar para pagar es el concepto más difícil de entender para la gente. Necesita cercanía y unos segundos. La gente golpea impacientemente su tarjeta contra el lector de pago y luego se frustran, se enojan y se ponen de mal humor. Se molestan cuando les digo que mantengan su tarjeta más tiempo sobre el lector. Amo la semántica. Odio tocar para pagar. La lucha de dejar tu tarjeta de crédito en el lector me da ganas de escribir una tesis. Paciencia y paz simultánea dentro del aburrimiento. Me acuerdo que cuando era un niño de 5 a 10 años, viviendo lejos en el campo, sin otros niños cerca, excepto de vez en cuando, al finales de los 90 y principios de los 2000, pasaba muchas horas al día simplemente vagando por la maleza hasta que me aburría y terminaba sentado en un arbusto o algo así durante horas. Es como si entrara en esos estados de aburrimiento profundo, pero en realidad estaba entrando en estados profundos de meditación y contemplación que considero muy valiosos para el crecimiento mental de un niño. Es una locura pensar en tener esa edad en el mundo de hoy, con tantas cosas que le quitan a los niños la sensación del aburrimiento. Creo que el aburrimiento solía ser una experiencia más neutral para la gente, como si fuera hiriente a grandes partes de la vida cotidiana. Ahora, a menudo, es algo malo de lo que la gente huye en el momento en que lo siente. La capacidad de atención. Literalmente me salté un anuncio de 30 segundos para ver un video de 3 minutos que dejé después de 15 segundos. Luego abrí otra app sin razón. Después volví y olvidé lo que estaba haciendo originalmente. Así es como funciona mi cerebro ahora y ni siquiera recuerdo haber aceptado esto. El año pasado empecé a leer libros. Todos los días por 30 minutos. Me obligué a concentrarme y después de unas semanas ya estaba leyendo más allá del tiempo que me ponía, y mi capacidad de atención ha aumentado un montón. También, empecé a ver un montón de películas a las que tenía que prestar atención para no perderme la trama. Ahora tengo una regla con el contenido corto, no me meto con eso. La paciencia. Hoy en día casi todo es instantáneo, la comida, las respuestas, el entretenimiento. Poco a poco nos hemos acostumbrado a esperar que todo llegue de inmediato. Y lo curioso es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de cuánto ha cambiado esto hasta que algo tarda apenas un par de minutos y ya empiezan a frustrarse. De hecho, la semana pasada estaba comentando que el trabajo de oficina hoy es mucho más exigente que hace unos 20 años. Ahora todo el mundo espera respuestas inmediatas, pagos inmediatos y entregas el mismo día.
Sin embargo, al mismo tiempo, los errores se toleran cada vez menos, a pesar de que las personas están trabajando 10 veces más rápido que antes. No solo se espera que todo se haga con más rapidez, sino que cuando algo no se cumple dentro de un plazo, a veces poco razonable, empiezan a aparecer quejas, devoluciones o solicitudes de reembolso. Y todo eso genera todavía más trabajo encima. Esto me recuerda a una amiga que tiene una regla curiosa, la regla de las 3 citas. Básicamente, si un chico la invita a salir, ella siempre se da la oportunidad de tener al menos 3 citas antes de decidir si le interesa o no. Según ella, las primeras citas suelen ser un poco incómodas o raras, y muchas veces no conoces realmente a la persona en ese primer encuentro. Así que, si la otra persona sigue interesada y no pasó nada realmente negativo, ella acepta verse un par de veces más para conocerla mejor. Y ni siquiera tienen que ser citas elaboradas o caras. A veces simplemente salen a caminar por un parque o a tomar algo sencillo. Muchas de sus amigas piensan que está un poco loca, porque ellas creen mucho en la chispa, esa conexión inmediata que supuestamente debería sentir desde el primer momento. Pero mi amiga no lo ve así, y la verdad es que respeto bastante esa forma de pensar. Al final, hoy existe una enorme presión para conectar instantáneamente con alguien, cuando en realidad una primera cita casi nunca refleja quién es realmente esa persona. Pero el problema no termina ahí. Cada vez nos estamos acostumbrando más a aceptar la primera respuesta que recibimos, sin detenernos demasiado a verificarla o a cuestionarla. Por eso, el auge de la inteligencia artificial generativa resulta preocupante para algunas personas. Muchas veces puede dar respuestas con total seguridad, aunque en realidad no sean del todo correctas. Y si nadie se toma el tiempo de cuestionarlas o contrastarlas, es fácil asumir que son verdaderas. Incluso cuando la respuesta es correcta, queda otra pregunta importante: ¿realmente entendemos el tema del que se está hablando, o simplemente estamos repitiendo algo que escuchamos sin analizarlo demasiado? Tal vez uno de los grandes desafíos de esta época sea volver a aprender a tener paciencia, a tomarnos tiempo para entender las cosas y no esperar que todo ocurra de forma inmediata. Trabajo en la industria de restaurantes y no entiendo la urgencia de mente que tienen con todo. Un día decidí que no me iba a matar todos los días por todos y que primero me iba a asegurar de hacer bien mi propio trabajo. Eso enojó a todo el mundo. Hago mi trabajo y rápido, pero ya no tengo esa urgencia de esclavo y la gente se vuelve loca. No salto cada vez que alguien dice salta y digo, en un minuto voy, y trato de asegurarme de hacer un buen trabajo, y hay gente que me quiere cortar la cabeza por eso. Tengo suerte de tener un segundo trabajo para tener palanca, que no me voy a matar para darte un giro de $10. Acabo de ir a hacerle el cambio de aceite y la inspección a mi carro esta mañana y se me olvidó el teléfono. Me senté en la sala de espera por 45 minutos y se sintió bien. Es triste que no me acuerde la última vez que me obligaron a esperar algo sin distracciones. Es una locura cómo han cambiado nuestro cerebro solo en los últimos 30 años. Telas naturales. Parece que todo está hecho de poliéster, plástico, ahora. La lana, el algodón, el lino y la seda son súper difíciles de encontrar. He estado tratando de alejarme de la porquería de poliéster y es súper difícil. Estaba buscando una cobija de lana por ahí, literal. Todas las que encontré tenían una gran cantidad de poliéster, o incluso eran 100% de eso. Mi esposa me compró una cobija de lana y finalmente llegó la semana pasada y me encanta. También amo mis calcetines Darn Tough. Como costurera, ni siquiera me molesta el poliéster, creo que tiene buenos usos. Pero, ¿por qué estoy pagando 40 pesos por una camisa de poliéster del culo que se va a desarmar después de una lavada en delicado? La privacidad. ¡Qué fastidio! A veces siento que tuve la mala suerte de nacer justo a tiempo para ver cómo muchos países del mundo se iban convirtiendo, poco a poco, en sociedades cada vez más vigiladas. Cuando era chico y estaba aprendiendo sobre informática, y no fue hace tanto, recuerdo que tanto en casa como en la escuela nos repetían siempre lo mismo: nunca pongas tu nombre real ni tu información personal en Internet, porque era un lugar peligroso. La idea era proteger tu identidad y mantener cierta distancia entre tu vida real y el mundo digital. Pero ahora parece que todo se dio vuelta. Hoy en día, en muchos casos, los gobiernos y algunas plataformas quieren que hagas verificaciones completas de identidad, con escaneo facial o enviando tu documento personal, simplemente para poder usar redes sociales o incluso para hacer cosas tan simples como editar un artículo en Wikipedia. A veces todo eso se siente un poco exagerado.
Sin embargo, si algo he aprendido con el tiempo, es que cuanto más un gobierno intenta controlar cada aspecto de la vida digital de sus ciudadanos, más maneras encuentra la gente de esquivar esas restricciones. Siempre aparecen nuevas herramientas, nuevas tecnologías o nuevas formas de preservar cierto grado de privacidad. Y aún así, pareciera que en muchos lugares existe un entusiasmo creciente por dejar de lado la privacidad en nombre de la seguridad o la comodidad. Mucha gente suele decir esto es como 1984 por situaciones bastante pequeñas o cotidianas. Pero a veces da la sensación de que, poco a poco, el mundo está empezando a dar algunos de los pasos más grandes que podrían acercarlo a algo parecido a una distopía orwelliana. Y la verdad, todo esto me resulta bastante desagradable. No es un rumbo que me entusiasme ver. La propiedad real de las cosas. Todo es una suscripción ahora. Música, película, software, incluso los coches van por ese camino. No eres dueño de nada, solo alquilas el acceso. Empecé a volver a tener cosas físicas cuando empecé a coleccionar vinilos. Todavía tengo una caja del CD por ahí, pero esa colección ha estado como congelada desde 2010 o por ahí. Bueno, cuando leí que incluso la mejor calidad de streaming de algo seguía siendo peor que un Blu-ray, empecé a coleccionar la copia física de la más alta calidad de cualquier cosa que consideraba que valía la pena, visualmente y auditivamente. Me deshice de algunos DVD que no veía, pero me quedé con todo lo que no podía encontrar en una versión de mayor resolución, lo que significa que todavía tengo copias de DVD de Los Pequeños Gigantes, de I Like Me, varios conciertos y otros. Tener cualquier cosa en Amazon u otra plataforma digital es una tontería, a menos que sea baratísimo y no te importe perder el acceso eventualmente. Con este todavía puedes hacer algo, al menos por ahora. Empieza a comprar medios físicos de nuevos en lugar de pagar por el servicio de streaming. Los DVD, Blu-ray, CDS, vinilos, etc. Todavía están disponibles. Su presencia en las tiendas físicas está disminuyendo, pero todavía es totalmente posible. Si no, puedes comprarlos online o de segunda mano. La única razón para no hacerlo sería por comodidad, pero no dejes que esa sea la razón para renunciar a la propiedad de las cosas que compras. Especialmente si te vas a quejar, no solo a ti, pero en general. Trabajo en la industria de marketing impreso y, aunque siempre ha sido un problema, ha empeorado en los últimos 5 a 10 años. Los valores de lo que la gente quiere ha cambiado. Ahora todo se trata de conveniencia, rapidez y el precio más bajo. Cada vez a más clientes de nuestro negocio les importa menos el servicio al cliente o el trato personal. Prefieren pedirlo todo en online, recibirlo en 24 a 48 horas y tener poco o ninguna interacción humana. La calidad. Hoy en día parece que casi todo está hecho para ser reemplazado después de cierta cantidad de años. Muchos productos se fabrican pensando más en el consumo constante que en la durabilidad. Recuerdo que había una marca de aspiradoras que ofrecía 8 años de garantía. De hecho, mi mamá usó la aspiradora que había sido de su propia madre durante años. Seguía funcionando perfectamente incluso cuando yo me mudé de casa a los 18 años. Cuando me casé por primera vez, mis suegros nos regalaron su vieja lavadora y secadora porque ya no las querían. Eran claramente de los años 80, como mínimo. Tenían controles muy simples, 3 opciones para el tamaño de la carga, agua caliente o fría, y encendido o apagado. Nada de ciclos especiales ni funciones sofisticadas. Con el tiempo decidimos comprar unas nuevas, de esas que prometen ser más eficientes en consumo de energía, y le dimos las viejas a un amigo. Desde entonces he tenido 3 lavadoras distintas. La última incluso era inteligente y te enviaba una notificación al celular cuando terminaba el lavado, lo cual, la verdad, era bastante práctico. Pero un día hubo un apagón, y cuando volvió la electricidad se quemó la placa electrónica. Mientras tanto, mi amigo todavía tiene aquella vieja lavadora y secadora. Siguen funcionando porque realmente se pueden reparar. Si algo falla, se cambia una pieza y listo. Con el tiempo me di cuenta de que el problema es más amplio. Como ocurre en muchas otras áreas de la vida, la clase media parece haberse quedado sin buenas opciones. Hoy en día, muchas veces solo hay 2 extremos, productos muy caros o productos muy baratos. Antes parecía haber 3 niveles bastante claros: caro, productos de muy alta calidad. Si algo se rompía, la empresa enviaba a un técnico rápidamente para arreglarlo y mantener al cliente satisfecho. Clase media, productos de buena calidad y reparables.
Podías arreglarlos tú mismo con piezas disponibles o llamar a un técnico sin que el costo fuera exagerado. Barato, si se rompía, simplemente lo tirabas y comprabas otro. El problema es que muchas marcas que antes ocupaban ese espacio de clase media han ido desapareciendo o perdiendo calidad. Parte de esto tiene que ver con la creciente complejidad de la tecnología, que hace que reparar ciertos aparatos ya no sea tan rentable como reemplazarlos. Al mismo tiempo, grandes plataformas y tiendas en línea han empujado el mercado hacia una competencia constante por bajar los precios, lo que muchas veces termina reduciendo también la calidad. Así, incluso algunos productos que se venden como de gama media o incluso caros a veces no son mucho más duraderos que los más económicos. Y poco a poco nos hemos acostumbrado a comprar lo más barato y reemplazarlo cuando deja de funcionar, en lugar de esperar que las cosas duren muchos años como antes. Periodismo profesional. A veces sí escucho que todas las pequeñas empresas de medios fueron compradas por una más grande y todas sueltan las mismas noticias, o más bien propaganda, y como eso es alarmante. Pero no creo que la gente esté lo suficientemente preocupada. Definitivamente es diferente ahora. Comunicarse al instante con la gente, por un lado, nos ha distanciado y por otro, nos ha unido. Me acuerdo de tener cosas en la casa por si llegaban visitas inesperadas. No estoy en desacuerdo, pero ahora entiendo por qué mi familia hacía todos estos eventos raros. Era menos el evento y más excusa para pasar el rato con la gente. Pensamiento crítico. Tengo dos historias. La primera, trabajo en informática y esto no podría ser más cierto. No me molesta ayudar a la gente con sus problemas técnicos. Después de todo, ese es mi trabajo. Pero desearía que la gente al menos intentara resolver el problema por sí misma antes de venir a nosotros. Así es como se aprende, con pruebas y error. Pero si nunca haces la prueba, nunca descubrirás cómo solucionar el error. En cambio, simplemente acuden a nosotros de inmediato por los problemas más simples, la mayoría de los cuales podrían resolverse fácilmente con una búsqueda en Google de 30 segundos. Luego, hay algunas veces en las que ni siquiera deberían requerir una búsqueda en Google, y si solo lo pensaran durante 10 segundos, lo habrían resuelto por sí mismos. Por ejemplo, una vez una mujer me preguntó cómo iniciar sesión en la VPN, y dijo, me pide un código en mi teléfono, ¿qué PIN? A lo que luego le dije, ¿has probado tu código PIN personal en tu teléfono? Y ella respondió, oh, eso tiene mucho sentido. Niego con la cabeza. La segunda historia es, me acuerdo que me sacaban de clase para ir a las clases de superdotados en la primaria, y pensaba que era como una broma. Casi siempre hacíamos un montón de rompecabezas de lógica o pensamiento crítico, lo cual no se sentía como hacer un trabajo avanzado. Era como jugar juegos divertidos en vez de matemáticas o algo así. Eso no es cosa de gente inteligente. Pero luego, cuando me hice mayor, me di cuenta de lo necesario que son las habilidades de los pensamientos críticos en la práctica, más que solo recordar un montón de datos o algo así. A menudo es asombroso y frustrante en público lo poco que la gente puede interferir en la información proporcionada, y necesitan que una figura de autoridad les diga directamente lo que se supone que deben hacer antes de que puedan hacer algo. Todos realmente deberían haber estado haciendo esos malditos rompecabezas de lógica en la escuela. Pájaros. Declive drástico. Estados Unidos ha perdido 3.000 millones de aves solo desde 1970, eso es el 29% de todas las aves que había. Si lees libros de naturaleza de los 1800, hablarán de bandadas de palomas migratorias, ibis, mirlos, etc., que literalmente podían oscurecer el cielo. Es bastante deprimente que muchas especies de aves hayan estado en picada. Pero si quieres una buena noticia, muchas aves rapaces les ha ido bastante bien en las últimas décadas. Hace 15 a 20 años era un golpe de suerte ver un águila pescadora, pero ahora puedes ver más de 20 al día en la costa de Jersey durante el verano. Lo mismo con las águilas calvas, ayer vi más de 30 donde vivo. La influenza aviar es una jodienda para las poblaciones de aves nativas. Dicho eso, salí a las 7 de la mañana porque tenía que ir al gimnasio y había una murmuración completa de aves migratorias en el bosque no muy lejos de mi casa. Miles de chirridos y píos al amanecer. Se fueron cuando regresé, probablemente volando a su próximo destino. Las juntadas espontáneas. Siento que se están perdiendo esos momentos de juntadas improvisadas. Antes era normal vivir a la vuelta de la casa de un amigo y simplemente pasar a ver si estaba libre, si quería salir a caminar o ir a almorzar juntos. Incluso hace unos 7 o 10 años, antes de todo lo que pasó con el COVID,
Todavía era común que un amigo me mandara un mensaje cualquier día de la semana y preguntara, ¿qué estás haciendo? ¿Te gustaría ir a almorzar? A veces la respuesta era algo simple como estoy haciendo algunas cosas en la casa, y aún así la reacción era, ¿te molesta si paso un rato? Y listo. Terminábamos charlando mientras cada uno hacía sus tareas o resolvía algún pendiente. Ahora siento que todo tiene que planearse con mucha anticipación. Para ver a un amigo parece que siempre hay que organizar una actividad completa de varias horas, con horarios y planes bien definidos. Y la verdad, da un poco de pena. Todo el tiempo leo que cada vez estamos más desconectados y más solos, pero también basta con mirar cómo socializamos hoy en día. Soy una persona bastante introvertida, pero aún así me sorprende que mucha gente ya no quiera hacer nada si cada segundo no está perfectamente organizado. Por ejemplo, muchas veces me ofrezco a manejar porque varios de mis amigos siempre han tenido miedo de conducir a lugares desconocidos. Pero aún así, casi nadie quiere ir a conciertos, museos o hacer alguna excursión. Proponer algo nuevo o diferente, o simplemente algo que no esté planeado con detalle, parece generar una incomodidad inmediata. Al final, muchas veces termino yendo solo, y luego se sorprenden cuando les cuento. Pero la verdad es que si alguien más no quiere ir, eso no significa que yo necesite compañía obligatoriamente para disfrutar algo. Recuerdo que hace como una década pasé por la casa de un amigo sin avisar. Simplemente estaba por la zona y decidí tocar el timbre. Se alegraron mucho de verme, pero también estaban un poco confundidos. Cuando les expliqué que estaba cerca y que quería saber si tenían ganas de salir un rato, aceptaron y terminamos pasando un buen momento. Pero al principio sí se quedaron un poco sorprendidos por lo inesperado de la visita. También tengo un buen amigo que vive a unos 200 kilómetros de distancia. A veces me llama de la nada solo para charlar. Al principio, sinceramente, me incomodaba un poco porque siempre parece que uno está ocupado con algo. Pero con el tiempo empecé a apreciar mucho esas llamadas inesperadas. De alguna manera, me sacan de la rutina diaria, aunque sea por unos minutos. Los dos tenemos trabajos bastante pesados y días ocupados, pero esas charlas improvisadas son probablemente lo más cercano a la espontaneidad que nos queda hoy en día. Y la verdad, se sienten como algo que vale la pena conservar. Es un momento de solo esperar el camión, estar sentado en una sala de espera o mirando el techo. Como tenemos supercomputadoras literales en nuestros bolsillos con feed de dopamina que se deslizan infinitamente, en realidad nunca dejamos que nuestros cerebros se apaguen en un estado predeterminado, deambulante. Estamos constantemente consumiendo información, lo que significa que estamos perdiendo el tiempo de inactividad mental tranquilo y sin estructura de donde realmente surgen las mejores ideas humanas. Por eso corro sin música, solo disfrutando la vista y los sonidos, y estando a solas con mis pensamientos. 1 hora o 2 horas de paz a la semana, más o menos. ¿Odias correr? Corre más lento. O incluso sal a caminar o a hacer senderismo. Sin música. Hazlo con otras personas o solo, ambas formas completamente diferentes de disfrutarlos. Además, tus ojos pueden enfocarse en cosas más lejanas que una pantalla de computadora. Ser amables en línea se ha vuelto una joya rara. La gente se dio cuenta de que consiguen más puntos de internet cuando son sarcásticos o groseros o cierran una discusión. Nunca había visto una explosión de comentarios violentos en las redes sociales antes. Incluso en los días de los foros, las discusiones estaban contenidas o eran de nicho. Ahora es como si todos estuvieran tratando de superar a otro desconocido, incluso si no tienen que hacerlo. Quiero agregar que siento que hay más sarcasmo en la vida diaria también, especialmente en la oficina, donde las normas parecen haber cambiado. Trabajo en recursos humanos y algunas de las cosas que surgen también habrían sido fácilmente motivo de despido hace unas décadas, pero ahora son lo normal. La oficina es realmente solo cuidar a adultos. Insectos. Esta fue mi primera respuesta al título. Recuerdo que de adolescente en los 90 y principios de los 2000, la cantidad de bichos era una locura. Por todas partes, solo con mirar por la ventana al atardecer los veías. Las farolas y las luces de los porches, incluso en la ciudad, estaban llenas de bichos. Escarabajos de junio, saltamontes, mariposas, polillas, todo tipo de pequeños voladores. Solía viajar mucho por la montaña, un viaje de 4 horas desde los bosques de pinos hasta el desierto. Tenía que tener el accesorio de plástico curvo en la parte delantera de mi capó, protector de bichos, para reducir el salpicadero de locura, y aún así siempre tenía que parar a la mitad del camino para limpiar el parabrisas.
Ahora no hay nada, como nada. Estoy mirando por mi ventana una luz y está desierta. Esto no puede ser bueno para todo tipo de ecosistemas. Mi mejor amiga tiene una hija chiquita. Estaba esperándola con ella en la entrada de la casa a que llegara su mamá, y la niña andaba correteando por ahí como hacen los chiquillos. Le dije que tuviera cuidado de no pegarle al frente del carro, donde están los bichos. ¿Por qué habría bichos en el carro? La comunidad humana. Siento que también estamos perdiendo algo muy importante, los espacios donde la gente simplemente podía reunirse. Los llamados terceros espacios, esos lugares que no son ni la casa ni el trabajo, pero donde las personas podían encontrarse, conversar y pasar tiempo juntas. Cuando éramos más jóvenes, por ejemplo, el único lugar donde mis amigos y yo podíamos juntarnos era un cementerio cercano. Nos sentábamos allí a jugar cartas y a conversar, aunque de vez en cuando alguien venía a decirnos que no podíamos estar ahí y que debíamos irnos. Y aún así, era prácticamente el único lugar donde podíamos pasar el rato. Hoy en día parece que hay cada vez menos lugares así. No hay muchos espacios accesibles donde simplemente puedas ir, sentarte y socializar sin tener que gastar dinero o sin sentir que estás estorbando. Aún así, creo que tal vez veremos un pequeño regreso de ese tipo de comunidad. Internet, con la inteligencia artificial y los algoritmos de las redes sociales, se está volviendo cada vez más extraño y menos agradable de usar para mucha gente. En algún momento, creo que muchas personas van a empezar a valorar algo muy simple, saber que lo que están viendo, escuchando o con quien están hablando es real. Por eso no me sorprendería que vuelvan a ganar popularidad cosas como la música en vivo, las partidas de juegos de rol en bibliotecas, los mercados de agricultores o eventos comunitarios pequeños. Espacios donde las personas puedan reunirse cara a cara y compartir algo auténtico. Ahora mismo, sin embargo, da la sensación de que cada persona vive en su propio pequeño mundo. Yo camino por mi comunidad al menos una hora todos los días. Y algo que me llama mucho la atención es que aproximadamente el 90% de las personas que me cruzo llevan audífonos. Están mirando su teléfono o escuchando algo, completamente concentrados en eso. Muchas veces ni siquiera levantan la vista o hacen contacto visual con quienes pasan cerca. En mi caso, una de las razones por las que salgo a caminar es justamente para escuchar el entorno, los gavilanes, los arrendajos, los sinsontes o los cuervos. Es algo sencillo, pero para mí es parte de la experiencia. Y a veces siento que mucha gente se está perdiendo esos pequeños momentos por estar siempre conectada a otra cosa.